El tema en el día de hoy, prácticamente ya lo he dicho, pero voy a dejar bien claro. El tema del día de hoy dice: obedecer y prestar atención a Dios es mejor que cualquier cosa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no desecha por desechar. Dios no desecha por desechar. Cuando Dios desecha es porque la cosa es grande. Y si nos vamos a la palabra en el libro de 1 Samuel capítulo 15, Dios le habló bien claro a Samuel de aquella cosa que tenía que hacer Saúl, al que había sido elegido rey, al que habían pedido por rey, o al que habían pedido un rey, y Dios le concedió un rey a los hijos de Israel. Y Dios le habló bien claro al profeta de lo que tenía que hacer. Y si vamos a la palabra, en el capítulo de 1 Samuel 15, versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y yo quiero que entiendan lo que se va a predicar del mensaje, porque no quiero que nadie se vaya con la mente distorsionada de que ese pastor predicó del púlpito que hay que matar, arrollar, aún a los mamandos, a todo el mundo hay que matar. No, ese no es el mensaje. La orden que tenía en ese momento que cumplir Saúl como rey era ejecutar lo que Dios le dijo en ese momento. Y lo que yo quiero que nos llevemos del mensaje es que prestemos atención y obedezcamos a las cosas que Dios nos está mandando. Ahora, Dios no nos va a mandar a matar a nadie en el día de hoy, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Pero quiero que entiendan por dónde va directamente el mensaje y lo aclaro. Era lo que tenía que hacer Saúl en ese momento, porque había una condición de que cuando el pueblo de Egipto, y lo voy a explicar para que entiendan, porque muchas veces la gente dice: y ese Dios que le vamos a servir, un Dios asesino, un hombre que mata, un hombre que dice que es amor y se contradice. No, Dios no se contradice en su palabra, es inerrante su palabra. Equivocados estamos nosotros cuando no entendemos. Pero Dios estableció y le dijo: ¿saben por qué? Porque Amalec, y lo había establecido en el libro de Éxodo, yo tendré guerra con Amalec de generación en generación. Por eso le dijo: ve al pueblo y destrúyelo todo, porque lo que se están levantando allí, ¿sabe qué? Cuando yo sacaba a mi pueblo de Egipto, que pasaba mi pueblo pidiendo permiso por cualquier lugar, ellos se negaron a que mi pueblo pasara y maltrataron a mi pueblo. Y Dios es celoso con sus hijos. Créame que Dios es celoso con usted y conmigo también. Por aquellos que se levantan contra nosotros, Dios es celoso y Dios nos guarda. Dios nos protege. Entonces, la mayoría de las veces, el pueblo de Dios no hace lo que tiene que hacer. En muchas de las condiciones, y yo no voy a dar el beneficio de la duda, voy a dejar un % determinado por ahí. Pero no hacemos la dirección de lo que Dios normalmente nos está mandando. Porque la orden simplemente era ejecutar. Pero Samuel, ¿qué hizo Samuel? Samuel hizo lo que entendió que debió hacer. Samuel tomó, rodeó el pueblo, llevó y le dijo a los ceneos: mira, ustedes se van a salir de aquí porque ustedes trataron bien al pueblo de Israel, y como están con los amalecitas, nosotros los vamos a destruir. Sálganse, porque Dios no quiere matar a ustedes. Y le dio una oportunidad. Se fueron los ceneos. Pero se metió en el pueblo, dice que acabó con todo, absolutamente todo, pero hizo reservas del botín. Y cuando Dios manda una orden a destruir todo, porque Dios es claro, cuando manda a la gente a la batalla, muchas veces le decía: hazte del botín, toma el botín, reciban el botín. Y en el botín se repartía entre aquellas personas que iban al campo de batalla a luchar, que iban a la guerra, se repartía el botín entre esas personas. Pero cuando Dios dijo: acaba con todo, no podrían coger absolutamente nada como botín de guerra, porque para Dios era anatema, porque para Dios era maldición. Entonces dice la palabra que el pueblo se reservó de lo mejor que había del anatema. Se lo reservó, ¿para qué? Para el sacrificio a Dios. Entonces, cuando desobedeció, dijo el Señor, capítulo
15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Allí hay un antropomorfismo, porque Dios está hablando en un sentido humano. Me pesa haberlo puesto. Me pesa haber puesto a este hombre por rey de Israel, porque lo he visto que se ha vuelto en pos de mí. Samuel no durmió, porque Saúl era el niño lindo de Samuel. Era su niño lindo, porque Dios lo había mandado a escogerlo. Pero el hombre falló, y ya había fallado anteriormente, y ya había venido cometiendo errores anteriormente. Y entonces cuando él se presenta, de una vez se va y le dice a Saúl: llegó Samuel. Y el hombre se va delante de él y se abalanza y se pone adelante. Dice: todo lo que Jehová tu Dios me mandó. Dice: ¿y qué valido de animal es este que yo voy a ver? Yo lo he reservado para hacer sacrificios a tu Dios. Yo lo he reservado para hacer sacrificio. Pero Dios no es sordo, ni ciego, ni mudo. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, lo que vemos, como se hablaba esta mañana, eso no le agrada a Dios. Eso es anatema para Dios. Y si lo podemos ver en 1 Juan 2:16 lo dice. Usted lo puede tener para leerlo en casa. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad del Señor permanece para siempre. Y había mantenido este hombre aún con vida, no única y exclusivamente los animales, sino que había mantenido al rey de Amalek, a Agag, lo había mantenido con vida. Cuando Dios habló, cuando Dios habla, tenemos que estar atentos y prestar atención. Él lo dejó con vida, y no era esa la orden. Y era Amalek, acaba con todo lo que hay allí en ese momento. Saúl había sido ungido por rey sobre Israel en el capítulo 10 del Samuel, primero de Samuel, capítulo 1. Dios lo había ungido por rey. Lo ungieron con el aceite, como se hacía, toda la parafernalia que se hacía. Y entonces inmediatamente comenzó a recibir órdenes de las cosas que tenía que hacer. Pero muchas veces cuando nosotros nos empoderamos de nosotros mismos, nosotros comenzamos a fallar y a meter la pata constantemente. Miren las cosas que habían acontecido cuando fue ungido por rey sobre Israel. En 1 Samuel dice: recibió instrucciones exactas de Samuel. 1. Encontrarás quien te diga que aparecieron las asnas de tu padre, porque hubo una condición para elegirlo a él por rey de Israel. Se perdieron las asnas del padre y él se fue con otro a buscarla, y fue el momento idóneo que Dios preparó para ungir a este hombre por rey sobre Israel en algún lugar fuera que lo estuvieran esperando. Ya Dios había preparado el escenario, ya Dios había preparado todo. Señores, cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que obedecer, porque cuando nosotros obedecemos, nosotros somos los que nos llevamos la gratificación de lo que Dios ha dicho. Y en el momento determinado que Dios entienda que lo que hemos hecho en oculto, Dios lo va a poner en público, que lo que hemos hecho constantemente para Dios, Dios es que te va a recompensar. Hazlo. Ya no se estaba preocupando su papá por las burritas, se estaba preocupando por su hijo porque no había regresado. Pero ya el muchacho había sido ungido como rey de Israel. 2. Dice: luego recibirás cabritos, tortas y vinos en el camino. Tú vas a encontrar gente en el camino quien te va a dar eso, todo eso para la preparación de tuya. 3. Dice: encontrarás profetas y el Espíritu de Jehová vendrá sobre de ti. Wow. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Jehová venga sobre ellos? Yo también lo quiero, pero hay que obedecer. Y dice, de lo que le dice: y serás mudado en otro hombre. Yo no sé cuánta gente han sentido la presencia de Dios y se sienten ser otra persona. Dios te cambia, Dios te transforma. Hay un momento determinado que Dios entra a tu vida y estremece todo lo que está dentro de ti. Tú eres otra persona. Pero es porque Dios así lo decidió. 4. Recibió instrucciones de esperar a Samuel, pero se esperó porque al séptimo día no llegaba, y tomó aquellos animales, unos animales que había tomado de una guerra con los amonitas, y los sacrificó.
El mismo Samuel le vas a actuar locamente. El hombre constantemente vivía haciendo lo que él quería. Nosotros tenemos que cuidarnos de hacer constantemente no lo que queremos, sino lo que Dios nos manda. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos manda en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios estaba entregándole a este hombre una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque él estaba por entregar una dinastía a este hombre. Él estaba por entregarle algo hermoso a este hombre para que la sucesión de él, los sucesores de él, continuaran en el reinado. Pero echó por tierra y desbarató con los pies lo que Dios puso en sus manos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quien, de Dios, y no de nosotros. Y cuando nosotros no comenzamos a atribuir las cosas que hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio pecunio, porque lo hicimos nosotros, el yo y el yoísmo comienza en el ser humano a meterse y a la mente a decir: yo lo hice, que nos va a pasar como le pasó a Nabucodonosor. Yo, el gran rey que levanté todo, y no estaba terminando la palabra en su boca cuando Dios lo sacó del reinado, y tuvo 7 tiempos fuera que equivalen a 7 años, porque cada tiempo era un año. Y lo sacó fuera y lo llevó y le creció todo, parecía un animal, hasta que reconoció que Dios era Dios y el poder no se desobedece y la autoridad de Dios no se desobedece. Entonces le fue devuelto todo lo que tenía, pero con entendimiento y discernimiento. Cuando Samuel aparece en el escenario, recibe la noticia de que este hombre había metido la pata y no duerme, y se va delante de él. Inmediatamente se va y le pregunta todo lo que ha pasado. Pero este hombre está transformado. Ya este hombre no es el mismo que fue elegido, porque si leemos atrás vemos que había hecho peleas, batallas contra otro y lo había vencido, y había ido caminando conforme Dios le estaba diciendo. Pero constantemente comenzamos a cojear por eso mismo, cuando nos creemos nosotros que somos más que todo y que no dependemos de Dios. Y en el momento que como cristianos nosotros dejemos de depender de Dios, se cayó el escenario. Todo lo que hagamos, todo lo que hicimos, se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Créame que se va a derrumbar, porque se va a derrumbar, porque ya usted no está al abrigo del Altísimo. Ya usted está al abrigo y al amparo de usted mismo. Y cuando usted comienza a creer en que usted es usted y más nadie, y sus opiniones son las mejores, y que si usted lo que opina eso es y no hay nadie más, y pueden haber 200 y 199 opinan diferente, pero en unidad, y usted opina diferente, usted se va por lo que usted opinó, los 199 no sirven para nada. Y eso está mal. En 1 Samuel 14, 24 al 27 se originó una situación bien fuerte. Él había decretado maldición a todo aquel que fuera a la batalla y que comiera antes de que Dios le diera la batalla contra sus enemigos. Señores y señores, hermanos y hermanas, todo ayuno tiene una condicionante. Todo ayuno siempre tiene una condición, y si Dios no nos ha propuesto hacer una cosa, no metamos al pueblo en algo que Dios no está apoyando. Maldijo a un pueblo, pero dice la palabra que su hijo tomó con la punta de la vara que tenía un bocado y se la puso en el dedo y probó un bocado de miel, y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Los ojos de Jonatán fueron abiertos, pero Jonatán tampoco sabía que su padre había decretado una maldición. Y entonces cuando lo que le acompañan le dicen: tu padre ha dicho. ¿Y saben lo que dijo su hijo? Que su padre había turbado el país. Y dice, pero la respuesta de Jonatán fue más contundente aún: mi padre ha turbado el país. ¿Ves ahora cómo han sido aclarados sus ojos por haber probado un poco de esta miel? Dice el versículo 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente del botín tomado de sus enemigos, no hubiera sido mayor el estrago de los filisteos? Porque es que siempre ha habido un problema entre los israelitas y los filisteos. Es lo que hoy le dicen Palestina, que antes le decían Filistea. Y sigue habiendo problema allí. Entonces, muchos estudiosos dicen que pudo haber sido por el hambre que tenía Jonatán, que pudieron haber sido abiertos sus ojos, pero otros dicen que fue prácticamente algo divino que pudo
ingerir la miel y tener los ojos aclarados de todas las cosas. Fíjense que él dijo, mi padre ha turbado el país, porque se dio cuenta que su padre estaba trastornando las cosas conforme a lo que él quería y no al mandato de lo que Dios había dicho. Y en Proverbios yo voy con la línea de que al probar sus ojos le fueron aclarados, porque Proverbios 24, 13 y 14 dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu recompensa no será cortada. Se dice que Jonatán era un hombre valiente. Era un hombre que los hombres, o eran un hombre de guerra que los hombres le seguían. Dicen que Jonatán tenía madera, pero muchas veces esto nos enseña la testarudez de nosotros como padres, de que nosotros queremos imponerle a nuestros hijos una cosa y cortamos las alas de nuestros hijos. No hagamos eso. Jonatán tenía una condición de que iba a ser el sucesor del reinado de su padre, porque era su primogénito. Y al primogénito es que siempre le continúa la bendición en aquel tiempo. Y el primogénito se supone que era que debería heredar ese reinado, pero la condición de su padre le cortó las alas. Y yo leí en estos días en un grupo que pusieron lo siguiente, porque muchas veces nosotros somos los que permitimos que nuestros hijos sean los que se queden ahí, que no avancen. Los pisamos como con un pie para que no crezcan. Y dice, papá, dice, el padre cocinaba y le dijo, papá, cuando yo sea grande yo voy a ser como tú, voy a contribuir a las cargas de la casa y te voy a ayudar. Y el padre le dice, wow, con cuánta responsabilidad piensa mi niño, y eso que aún solamente tiene 38 años. Usted puede reírse, hermano, pero en las sociedades del mundo esto acontece hoy en día. Nosotros cortamos muchas veces las alas de nuestros hijos para no dejarlos volar y crecer. Jonatán tenía una condición de continuar ese reinado, pero Jonatán sabía que ya él no lo sería. Jonatán sabía en un momento determinado que el reinado le pertenecía a aquel que ungieron, aquel muchachito que estaba cuidando los animales del rebaño. Aunque lo vemos en el capítulo 16, lo que aconteció allí por continuar Saúl queriendo gobernar a la buena o a la mala, querer el reinado y querer absorberlo todo, porque todos sabemos lo que pasó de ahí para allá. Él sabía que ya el reinado no le pertenecía, y fue mejor que su padre, porque negoció su descendencia. Negoció con David su descendencia. Hicieron un pacto. Hicieron un pacto que nosotros más adelante lo podemos seguir leyendo la palabra y podemos ver lo que aconteció con el hijo de Jonatán, con aquel lisiado que estaba en Lodebar. Así es, a Mefiboset. Entonces hay que pensar en las cosas que Dios nos dice, y tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Escuchemos la respuesta a Saúl de lo que pensaba, que era lo más grande que él había hecho. Y dice le dice Samuel en el mismo capítulo 15 ahora, versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oiga bien, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahí tenemos que poner atención, porque Dios está demandando. Dios no está mandando buscando cosas grandes. Dios está mandando que tú prestes atención, que tú obedezcas a lo que Dios te ha dicho. Obedecer y prestar atención. No es que yo tomé lo mejor del anatema, yo lo reservé. Mira, Samuel, yo hice lo que hizo lo que tu papá mandó hacer. Eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Muchas veces nosotros nos desviamos en el camino. Y como decía ahorita Mariela cuando adoraba,
Cuando nosotros no tenemos la dirección, que se acabó la batería, o no tenemos el internet porque se acabó el paquetico, o no pagamos el teléfono y nos lo cortaron, y nos quedamos en medio del desierto solamente mirando las estrellas sin conocer dónde está el norte, ni el sur, ni el este, ni ningún punto cardinal. Entonces ahí nos ponemos a cuentas con Dios. Cuando estamos secos, cuando estamos vacíos. No esperemos estar secos ni vacíos, no esperemos no tener nada. Absolutamente, no esperemos estar en una condición tétrica para acudir a obedecer a Dios y prestarle atención. A Dios se obedece y se le presta atención todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Usted lo hace, pastor? No, yo desobedezco muchísimo. Claro, porque usted me va a decir que usted es el perfecto. No, yo no lo soy, pero trato de hacerlo y de pedirle perdón cuando me desvío, de pedirle perdón cuando cometo errores, aunque sea yo solo. Porque no hay que vocearlo ni pararme en medio de esa avenida que no cesan los vehículos. Señor, yo te pido perdón. No, desde su corazón, calladito, no te va, Señor, yo metí las patas. Metí la dos de caminar en un zapatico chino. La dos la metí en un zapatico chino. La metí. Pero perdóname. Fíjense que una cosa extraordinaria de parte de Dios es que cuando escoge a David, y la respuesta que Samuel le da a Saúl es que le dice: Dios ha escogido a un prójimo, uno mejor que tú. ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! Entonces, para nosotros no debe ser que nosotros esperemos cometer el error más grande para que Dios nos deseche. Por eso le decía al principio, Dios nos desecha por desechar. Dios ya tenía un cúmulo con Saúl. Yo tenía un cúmulo. Te mando a esto y tú haces lo que tú quieres. Te mando a aquello y tú desobedeces. Por eso él dijo: me pesa haber puesto por rey, porque ya lo veo que él está contra mí. Él está contra mí. Alexis, por favor, ayúdame a hacer una cosa. Y Alexis se va y hace lo que le conviene. Está en contra mía. Si estamos haciendo algo para la congregación y él hace algo que sea contrario a lo que es de la iglesia, está en contra mía. No solo es mío, está en contra de lo que Dios ha mandado. Entonces nosotros debemos entender, prestar atención, hermanos. Debemos prestar atención porque Dios es lo que quiere. Porque luego no nos queda de otra que hacer como Saúl, entender que pecamos. Porque cuando lo llamó Samuel y le dijo claro: tú hiciste lo que a ti te convenía. Claro, estoy diciendo, parafraseando, no es lo que dice bíblicamente la palabra ahí, pero lo estoy diciendo como tú hiciste lo que te convenía. Además, tampoco tú debes dejar llevarte del pueblo cuando ya tú tienes una palabra que te fue dada. Porque la palabra que yo te di vino de arriba. Yo no te di una palabra que salió de mi corazón. Yo no te di una palabra que salió de mis emociones. Yo te di una palabra que Dios me reveló a mí. Y conforme Dios me lo dijo, yo te puse en causa a ti y te envié a una misión. Y en la misión que Dios te envió, tú fallaste. Y él decía y recalcaba que la misión que él hizo estaba bien. Hasta que Samuel le presentó y él dijo: yo he pecado. Y le dijo: sal conmigo para que el pueblo te vea. Y él le dijo: ya Dios te desechó, yo no voy para ningún lado. Y dice que cuando dio la espalda el profeta, se asió de su manto y el manto se rasgó y le dijo: así te ha desechado hoy Dios como rey de Israel. Y eso me recordó un momento en que cuando David salía huyendo de Saúl de cueva en cueva, porque lo puso como el salto a la pulga, meterse de cueva en cueva, de hoyo en hoyo, y corriendo él y la familia y todo el mundo escondido de él, que cuando estuvo en una cueva, en un momento determinado, él fue allí y estaba David ahí. ¿Y qué hizo David? De su manto le cortó un pedazo y se lo enseñó a la distancia y le dijo: juzgue Jehová, así como dice la palabra, entre ti y mí. Y cuando él dice: porque yo te tuve en mi mano y mira lo que yo tengo. Y cuando el hombre hizo así, ¿qué le dijo? Reconozco que tú eres mejor que yo. Eso es una condicionante de que ya Dios lo había desechado. Se rasgó el manto y después le cortaron el manto. Te estoy confirmando que ya fuiste desechado por Dios. Pero no voy a tocar a su ungido. No voy a tocar al ungido de Dios hasta que Dios decida lo que va a hacer con él. Eso es otra.
que tenemos que tener cuidado. Muchas veces nos andamos despotricando por ahí a todos los pastores que encontramos por ahí, a los pastores de la casa, y nos pasa luego como a María, que sale una lepra, porque los murmuradores siempre se llevan su tablazo. Esa condición no falla. Mira que el pastor que lo que se cree, que comienza a murmurar y a socavar por abajo y a juntar a los hermanos en un grupito, a dividirlo, tú para acá y yo para acá. Recuerden lo que pasó cuando llegó un momento determinado que Moisés le dijo a Datán y a Abiram: mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el pueblo, los que están de parte de Dios conmigo y los que están allí, los que se creen que Dios también tiene que hablarle a ellos, los que se creen que Dios nada más me habla a mí, los que se creen y me murmuran tanto, vamos a separarnos. Y dijo Moisés: ay, si Dios hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca. Se fue todo el mundo. Señores, vamos a tener cuidado. La desobediencia de este hombre lo hizo perder absolutamente todo. Cuando él le dijo a Samuel que volviera y él le dijo que no volvería con él, dice la palabra que este hombre lloró tanto. Samuel lloró tanto. Parecía por ahí como dicen, una Magdalena. Lloraba y lloraba tanto. Y de una manera u otra Dios le dijo: ¿por qué tú lloras tanto? ¿Por qué tú lloras tanto? ¿Hasta cuándo tú vas a llorar a este hombre cuando ya yo lo deseché? Y lo fortalece y le: levántate y toma tu cuerno de aceite y vas a hacer lo que yo te mande. Cuando Dios te diga algo, levántate y toma tu cuerno, levántate y toma tu condición y ponte delante de Dios y dice: Señor, yo estoy aquí para hacer lo que tú me mandes. Lléname de tu gracia, lléname de tu favor y yo iré contigo, porque si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado. No esperemos nunca escuchar que nos canten y cabot. No esperemos nunca que desmayemos en hacer las cosas que Dios nos mande, por rezago, por apatía, por alguna condición dentro de la iglesia, porque no queremos hacer o actuar por la familia. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el momento justo indicado. Tenemos que hacer todas las cosas que están a nuestro alcance para poder sostener el ministerio en las manos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos una familia bien grande y Dios nos ha regalado un año más de bendición. Entramos en diciembre del año 2023. Si llego al final del año, bendito sea el Eterno. ¿Quiero verlo? Claro que sí, pero yo estoy en las manos de Dios. ¿Usted en qué mano ha decidido estar? ¿Qué condición ha decidido? ¿La de Saúl? Obedecer y prestar atención. Le estoy cerrando porque no lo voy a llevar muy lejos en el día de hoy, para que vayan a comer a casa temprano. Porque aunque Samuel le concedió la última petición y le dijo: yo quiero salir, que tú salgas conmigo delante del pueblo y de los ancianos para que ellos me vean. Samuel en la misericordia del Eterno le dio la última payola a Saúl. Salió con él. Pero de ahí en adelante su vida fue un desastre. Dice: con espíritu malo de Jehová vino sobre de él. Y entonces es cuando Dios viene y conecta, porque Dios es el Dios de las conexiones extraordinarias. Dios es el que tiene las conexiones extraordinarias, porque mientras estaba Saúl vuelto loco y sin idea por ese espíritu que le atormentaba, había uno de los siervos que decía: mira, hay que buscarle un tañedor, uno que toque el arpa. Por allí hay uno, el hijo de Isaí, que es fuerte y vigoroso el muchacho y toca bien el arpa. Y entonces lo mandaron a buscar al muchachito, pero ya el muchachito, cuando había sido ungido, ya tenía la bendición del Eterno. Y cuando lo trajeron donde Saúl, que el hombre comenzó a tocar el arpa, era el hombre que le calmaba a los demonios. Pero el mismo que le calmaba a los demonios, Dios lo estaba instruyendo para que viera quién era que se iba a enfrentar. ¡Aleluya! Usted ve que Dios no es ciego, ni es tonto, no. Todo lo de Dios es fríamente calculado. Todo lo que Dios hace está bajo su perfecta y divina voluntad. Llegó el momento determinado. Primera de Samuel capítulo 17, tuvo que enfrentarse David a Goliat.
¿Y qué tuvo que hacer en ese enfrentamiento? Que el papá lo mandó, Isaí lo mandó, mira, vete a ver cómo están los muchachos, ya tus hermanos. Y comenzaron los hermanos a criticarlo. Eso es lo que a ti te gusta cada vez que tú vienes, que te vean, que esto y que lo otro, y para aquí y para allá. Ese muchacho estaba por encima de las críticas, y tenemos que vivir por encima de las críticas y murmuraciones también. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tenemos que vivir por encima de las críticas y murmuraciones, porque de los que estaban ahí, de todos los hijos de Isaí, el que fue cogido fue el hediondito. Pero cuando Dios nos ve así, dice la palabra que lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los sabios. Y a ese tenía preparado Dios en un momento determinado, y lo enfrentó contra aquel gigante, que se dio una batalla espiritual también allí. Se dio una batalla tremenda, pero Dios lo fue fogueando y llevándolo a otro nivel. Dios, cuando nosotros obedecemos y entendemos lo que Dios dice, nos va llevando de nivel a nivel, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque eso hace Dios con cada uno de nosotros. Ahora, yo sí no creo en aquel pastor que predicó en estos días, que dijo que Dios me dijo que hiciera un garaje bien grande. El evangelio de la prosperidad en esta casa no tiene cabida, pero sí sabemos que Dios prospera. Hazte un garaje bien grande, porque yo te voy a bendecir, yo te voy a dar Ferraris, Mercedes, BMW, y lo vas a conducir tú, pero solo tú. Y ¿saben qué, hermanos? Ya yo hice mi garaje, dijo el predicador. Estoy esperando que la iglesia entonces diezme y ofrende para comprar esos Ferrari, esos carros para manejarlo a él. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Y que sea predicada la sana doctrina donde quiera que sea llevada la palabra y el evangelio de Dios. El que estaba dando la noticia, dice, mire eso, hermano. A ese de lo que hay que decirle que Jehová te reprenda. Y él no es cristiano, él simplemente puso el view ahí. Y él estaba hablando del hombre, pero cuando Dios te da una bendición, cuando Dios te bendice, como decía la hermana Mercedes, cuando leemos Primera de Crónicas 29, del 7 al 14, que se alegró mucho el rey David, porque el pueblo que había contribuido voluntariamente, pero era para hacer las cosas que necesita el reino. Aquí cuando recibimos diezmos y ofrendas, damos todos los años un informe de lo que se hace, de quién recibe y cómo se recibe. Claro, hay cosas que se dan como ofrendas de amor, de una gente que tenga una necesidad, que usted no va a decir, no, porque el hermano fulano tenía una necesidad que se lo estaba llevando el hombre del tenedor y tuvimos que bendecirlo. Eso no se maneja así. Eso se maneja diplomáticamente en el cuerpo de Cristo. Y se le rinde el informe a la iglesia para que sepa dónde fue cada centavo que se pasó su año completo diezmando y ofrendando. Así es que en esta mañana nos damos cuenta que ya Saúl se quedó sin Dios y sin profeta. Y nosotros queremos seguir hacia adelante teniendo la palabra de Dios, y cuando Dios quiera enviar un profeta para que nos dirija, no para que nos diga nada nuevo que no está en la palabra. Porque ya no puede decir con una profecía de algo, no, puede decirte algo para tu vida, un cambio extraordinario, cosas que Dios quiere tratar contigo, pero no te va a decir, porque la misma palabra dice, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos decimos algo diferente a lo que está escrito, es un anatema, es una maldición. Así es que quiero cerrar en esta mañana con algo que yo sentí que Dios puso en mi corazón, un pensamiento. Pues me encantan escribir pensamientos. Somos personas imperfectas, predicando la palabra de Dios, que es perfecta, que nos queda grande, y en algo tenemos que fallar. Por lo tanto, no temas de los demás, cíñete a la palabra y echa adelante. Obedece y presta atención, que Dios no anda buscando ni sabios ni grandilocuentes, anda buscando obedientes que presten atención, adoradores en espíritu y en verdad. Y voy a concluir con 3 versículos bíblicos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 de la versión latinoamericana. Dice, por eso debemos prestar atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Cuando hay un mensaje de parte de Dios, es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Porque muchas veces nosotros nos dan el mensaje
y decimos, me quedó el mensaje, era para mí, el traje me quedó, el sombrero me quedó, los zapatos me sirvieron, pero solamente pasa dentro de la iglesia. Inmediatamente vamos fuera, se nos, como la Cenicienta, se deshizo el encanto. Y Dios no es un Dios de encanto, Dios es un Dios de palabras y promesas. Dios es un Dios de pactos. Y Él confirma su pacto hasta 1000 generaciones. Pero le paga a aquel que lo aborrece. Y Él se lo da en persona. Entonces nosotros tenemos que obedecer a su palabra, porque Dios no se anda jugando. Entonces, si tenemos un mensaje, muchas veces lo da el pastor, muchas veces lo da el liderazgo, muchas veces se lo da un hermano a otro hermano, y el hermano le encantó el mensaje, pero parece que se le destapó el oído de este lado cuando salió por la puerta y se fue el mensaje, se olvidó todo, porque a la primera condición afuera cambiamos todo, ni escuchamos nada de lo que fue dicho. Y con eso era para prestar atención. Ahora vamos a un versículo bíblico por la obediencia. Hermano, ayúdame. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, si tú amas al Señor, tienes que guardar su palabra, y cuando guardas su palabra, ¿qué haces? Eres obediente. Y caminamos conforme a su voluntad. Como Saúl, hay muchos en este tiempo. Pero mirémonos en el espejo y confrontémonos. ¿He sido yo como Saúl? ¿Le he quitado a mi hijo la bendición? ¿He impedido que la dinastía de lo que Dios había puesto en mis manos se deshaga? ¿Se han resbalado mis pies? ¿Me he ido por el camino incorrecto? Reconocer en el momento el error, o luego que nos sentemos y podamos digerir lo que hemos hecho, es sumamente importante, porque eso nos va a hacer cambiar como personas, nos va a hacer cambiar de una manera totalmente diferente y actuar conforme al corazón de Dios. Vamos a despojarnos de nuestras mentes y de nuestros corazones de un peso que nos asediaba. ¿Ustedes se acuerdan la mochila que pusimos ahí cargada una vez? La mochila está ahí. Hay momentos en la vida que vienen muchas cargas, pero si cuando viene la opresión y vienen los momentos duros, nosotros nos desviamos del camino y dejamos de creer a lo que Dios nos dijo, más rápido será nuestra destrucción, más rápido dejaremos de ser. ¿Por qué Dios se levantó contra Amalek? Porque Amalek se había levantado contra su pueblo. Nosotros tenemos que estar conscientes que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y conforme nosotros lo confesamos, tenemos que dejarlo que ejecute en nuestras vidas. Que sea nuestro Salvador muchas veces nos encanta, porque nos libra, nos guarda, nos cubre y nos protege. Pero que sea nuestro Señor nos desencanta muchas veces, porque que sea nuestro Señor es obedecer, como dije al principio, sus mandatos, decretos y estatutos. Y eso muchas veces no nos gusta, porque cree la gente que la palabra, que la Biblia es un libro obsoleto. Pero he copiado de mi amigo Armando Alducin, que nos conocemos a la distancia, nada más lo conozco yo a él y él no me conoce a mí. Que la Biblia es un periódico, está más actualizada que el periódico de mañana. Y cada vez que alguien confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, voy a hacer acopio de otra palabra de otro amigo que lo conozco en la misma condición que Armando Alducin, que dice: despoblando el infierno para poblar el cielo. Porque cada vez que una persona se convierte a Cristo, hay fiesta en los cielos.